¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Adicción Política en la plataforma de teveras.com.mx. Usted ya lo sabe, nos puede ver en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y también en Twitter. Así que no hay pretexto para que no nos acompañe en esta reflexión que nos gusta hacer de los temas de la política en México, principalmente en Baja California y Tijuana, particularmente. Les saluda con el gusto de siempre un servidor, Alfredo Ortiz. Hoy me acompaña Priscila Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Priscila? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, saludos. Sócrates Bastida, amigo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Tardes ya. Precisamente un saludo a Priscila, por cierto, nos da mucho gusto compartir. Gracias, Micrófono esta mañana. Igualmente. Tarde. ¿Te levantaste? Sí, verdad. Tarde, por eso hoy se te hace de mañana. Es verdad. Ok, bueno, tenemos tres temas de los que queremos platicar. Priscila quiere comentar el aniversario, un año de la victoria en las urnas de López Obrador, y otros dicen que prácticamente pues un año de gobierno, porque pues no hay que olvidar que cuando gana, no al otro día, pero prácticamente a los días, Enrique Peña Nieto, presidente entonces, pues prácticamente se desapareció y le dejó a López Obrador todas las luces, todos los reflectores y prácticamente lo que se iba a hacer por gobierno. Sócrates Bastida quiere platicar, quiere futurear un poco, porque dice ya hay gente que está levantando la mano para el tema de lo que sería el 2021, que prácticamente va a empezar a finales del 20, entonces ya lo tenemos encima. Y hoy la noticia la dan pues los integrantes de la Policía Federal, que se inconforman por el modo en que iban a ser incorporados a la Guardia Nacional. Tomaron las instalaciones en Iztapalapa, la central, y bueno, el asunto llegó a los golpes, se metieron, tienen un pliego petitorio, ya les dijeron que no los van a correr y que pues los van a incorporar en la medida de lo posible. Yo le quiero leer el pliego petitorio porque, si bien, como dice Sócrates, en esto de las negociaciones uno avienta el tráiler por delante y luego sale uno manejando un bolchito. La verdad es que se me hacen demasiadas pretenciosas las solicitudes, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Vamos comenzando entonces con tu tema, Priscila. Por favor, te escuchamos. ¿Qué habría que destacar de estos festejos de hace 2 días, de lunes 1 de julio? El primero. Pues México refuerza el apoyo a López Obrador con el 66% de aceptación, y la ciudadanía dice que volvería a votar por él. O sea, le refuerza el voto. Es el presidente de Latinoamérica. Hubo elecciones recientemente, Bolsonaro y Duque, ellos manejan un 25-32% de aceptación, y pues se sigue consolidando López Obrador como el presidente más aceptado. Las políticas, cristalizar el gobierno en estos, pues los primeros 7 meses, la venta del avión presidencial, la subasta de los automóviles, de las casas, todas estas cosas ostentosas que hacían gobiernos anteriores, pues eso le da aceptación, a la gente le gusta su política de austeridad. Si bien ha habido algunas marchas también en contra, quiero mencionar que en gobiernos anteriores como Calderón y Fox,
para en este tiempo, a unos años, a un año, meses de que iniciaron en el cargo, hubo manifestaciones y ellos mandaron al ejército, a la Policía Federal, cosa que aquí no se ha hecho, no se ha reprimido. O sea, todas las manifestaciones que se han hecho han sido libres, jamás se les ha reprimido ni se les reprimirá. Los ha dejado, no ha habido periodistas perseguidos, no hay persecución. Las mañaneras han sido muy exitosas, es el único presidente en el mundo que hace sus conferencias diariamente a las 7 de la mañana con sus mañaneras. Entonces, la política económica, la política de desarrollo social, la política abierta, transparente, es lo que le sigue dando a Andrés Manuel ese voto de confianza en la ciudadanía. Bien. Sócrates, ¿qué comentarías tú respecto de este primer año? Bueno, sin duda alguna que es un acontecimiento, es un nuevo gobierno en donde, pues, inclusive los analistas todavía están dándole el beneficio en cuanto a los resultados, porque se habla de 78 compromisos cumplidos de 100, pero que nadie los conoce, pero le dan el beneficio, ok, está bueno. Sí. Hay tres rubros en particular que también se mencionan, ¿no? La inseguridad, el tema económico, ¿sí? Hay prácticamente todos los signos de una recesión, que no la queremos, por supuesto que nadie lo queremos, pero desgraciadamente las señales que ha mandado López Obrador en su afán de reconstruir o de rehacer la nueva república, porque dice que él no es moderado, que es radical y que va en ese tenor su posición, pues está dejando muchos pendientes, ¿no? En el tema de salud, el desabasto de medicinas, el quitar muchos de los programas, porque como su 85. principal oferta política es regalar dinero por los programas sociales que prometió, implementó o está implementando, pues ha requerido recursos que no están, ¿sí? Entonces es una situación que, si bien todavía efectivamente trae el 66% de aceptación, o sea, las encuestas todavía son válidas a su favor. Y lo entendemos también, desde el principio se dijo, estábamos hablando que el bono le va a durar casi 2 años, o sea, eso es lo que dura el bono. Si ves las encuestas o el comparativo tanto de Fox, de Felipe Calderón, del propio Peña Nieto, sus niveles de aceptación en el primer año andaban en esos mismos niveles, 50 al 65%, ¿sí? O sea, son muy similares. En ese sentido, o sea, no es para espantar o para echar campanas al vuelo, más bien lo que debe de revisar es que la economía en particular, porque se están tomando decisiones muy, si bien son muy importantes, pero que tiene que ver con que no estamos solos en el mundo. Para empezar, somos parte de un tratado, sí, con Estados Unidos, con Canadá y la comunidad internacional. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se logró un posicionamiento para ser parte del G20 y se despreció esa oportunidad de participar en ese foro internacional, ¿sí? Y luego, ahorita en el tema del gasoducto de Tuxpan, Texas, pues están diciendo de que pues no te voy a pagar, o te lo voy a quitar, o renegociar. Pero en ese renegociar implica que no son proyectos de se me ocurrió, o sea, ya son proyectos que, si bien son heredados, pues tienen unas repercusiones, porque tiene que ver con empresas de gobiernos canadienses que hacen un reclamo. Dice, oye, si no hay certeza jurídica sobre lo que está sucediendo, pues yo ya no voy a invertir, o la gente no va a invertir, que ese es el riesgo ahorita. La inversión no está fluyendo, ese es los grandes riesgos. Sí, la esperanza es de que la parte de petróleo logre repuntar, que encuentren un nuevo yacimiento, porque desgraciadamente con respecto a la reforma energética que había consolidado la posibilidad de la coparticipación del sector privado, pues se está dejando de lado.
Entonces, pues eso implica que no vas a tener los recursos para cumplir con los compromisos que hiciste, en particular, que es entregar dinero a los estudiantes, a los que estudian, a los que no estudian, a los mayores de 70 años. O sea, hay muchos proyectos que implica entregar dinero de manera directa. Ojo, esta parte, si bien es muy interesante, pero desgraciadamente no se ve reflejado todavía en los índices de disminución de violencia. Por eso es que son los 3 rubros que se están contemplando. Son interesantes, no digo que no, pero no hay resultados, pero ni siquiera cómo se va a medir. Yo creo que ese es el problema, cómo se va a medir, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver si los resultados? Porque a fin de cuentas no queremos llegar a niveles de endeudamiento. Ya platicábamos en otra ocasión de los niveles de deuda, que son muy peligrosos. Ya andamos, Peña Nieto lo deja en el 48% del Producto Interno Bruto de deuda, ¿sí? Entonces, si empezamos a financiarnos de nueva cuenta con déficit, más bien para cubrir los déficits, va a ser un problema mayor. Y esto es en donde ojalá que sea para bien los planteamientos que se han hecho, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque a fin de cuentas está cifrada mucha esperanza en él, ¿sí? En que se hagan las cosas bien, que se diera un golpe de timón a la manera como se venía haciendo la política en México. ¿Sí? Abusos, exactamente, hubo muchos abusos del gobierno en el poder, de todos los que han estado en el poder. O sea, sí ha habido abusos, pero también hubo cosas buenas. Y desgraciadamente aquí el tumbar con todo lo construido tampoco es muy recomendable. Ese de decir al diablo con las instituciones, pues me preocupa que una con sus instituciones, una CNDH, con un Instituto Nacional Electoral, que una Instituto Nacional de Transparencia se esté dejando en esa posibilidad de un desconocimiento. Son los riesgos, ¿sí? que puede haber para su gobierno. Bien, me voy a ir a un corte regresando porque casi agarro aquí a Priscila para contener. Ahorita regresando le contestas a Sócrates, Priscila. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Volvemos. Y a ver, por favor, Priscila, ¿qué le querías comentar? No, es que le quiero comentar a Sócrates que la aceptación de un presidente de izquierda, bueno, el primer presidente de izquierda, supera por mucho a los presidentes anteriores. Primero, Calderón nunca se legitimizó. O sea, nunca fue el presidente legítimo
se dudaba, entonces por querer imponerse, fue muy rudo, utilizó la fuerza, bueno. En aceptación, ahí los números no me dan con los presidentes anteriores. A un año de su gobierno no seguían con el nivel de aceptación con el que se dice que fue el porcentaje de votación. Cuando hablas también de que Andrés Manuel dice al diablo con sus instituciones, no habla de las instituciones, o sea, es como lo menciona, como lo dice, sus instituciones, como ustedes lo están manejando. Andrés Manuel ha crecido, ahorita el salario mínimo es el más alto en años, está creciendo la economía local, la está fortaleciendo, la inversión, si bien lo menciona, no ha crecido a como lo esperaba, sí ha crecido un porcentaje, vamos avanzando, pese a lo que se esté dando a nivel global. O sea, no nada más aquí o porque él es el presidente. Está creando muchos espacios con los programas de bienestar, que eso ha tenido una aceptación. No es, como lo mencionas, regalar dinero nada más por regalarlo. O sea, tiene un porqué, tiene un fondo. También se están creando centros de atención o de distribución o de acercamiento para que no haya intermediarios en los apoyos. Esos apoyos, como dices, han existido, pero siempre había un intermediario que se queda con un porcentaje. Ahora el dinero le está llegando directamente a las personas, pero, o sea, son apoyos sociales que se van creando, se van fortaleciendo y ahorita esa es la aceptación que tiene. El censo de bienestar o los programas de bienestar también han sido de aceptación, pese a que dicen que los ninis o ni estudias ni trabajas, no, también tienen un fundamento, o sea, tienen el apoyo. Ahorita nosotros en frontera dices, bueno, es que el que no estudia es porque no quiere, o sea, es mentira. ¿Cuántas personas se quedaron sin lugar en UABC? ¿Cuántas personas en las preparatorias se quedaron sin lugar? O sea, el que no estudia, el que no quiere. Porque en las comunidades, hablando pues de todo México, hay gente en situación muy precaria, que alejado de comunidades, que ni siquiera tienen para comer. Entonces, a esa población vulnerable, ahí van dirigidos los apoyos. Entonces, no es regalar dinero nada más por regalar. Y pues la transparencia en lo económico y la rendición de cuentas, eso es lo que me gusta y lo que se ve y lo que le preguntan en las mañaneras a Andrés Manuel. Le preguntan cómo es la seguridad. Habla muy claro que el tema de seguridad también va lento, pese a la creación de la Guardia Nacional, que mucha gente estamos de acuerdo con ello. Va lento ese tema. Está pidiendo pues también el apoyo, pero yo creo que en lo económico se ha fortalecido, principalmente en lo interno. Lo que comentas del G20 y eso, pues para eso tiene a los secretarios, ¿no? A los secretarios de Estado, a los secretarios de Relaciones Exteriores, para que vayan. Yo creo que el presidente no tiene que salir, al menos que sea necesario, no tiene que hacer política social fuera de México. O sea, por lo menos ahorita no lo creo, no lo veo tan necesario. El que esté el representante, el que esté encargado, pues ese es el que va a ser, el que va a tomar. Obviamente ya la instrucción va dada. Y yo creo que en todo lo está haciendo bien. Okay. Digo, en función a que cada quien tiene su derecho. Claro, de opinar. Sí, pero regreso a lo mío, ¿no? En la parte que trato de ser lo más equilibrado en cuanto a analizar, ¿sí? Nada más que no me gane la pasión en este sentido. Quiero ser muy frío en cuanto a que siempre en el caso muy particular, mira, G20 como ejemplo que lo pusiste ahorita, Priscila. El G20 se crea precisamente para que vayan los presidentes.
O sea, no es para que vayan los segundos, ¿sí? Y no es social. Esta parte tan interesante y tan importante era, se puso en un estado de vulnerabilidad el propio AMLO cuando define su política de migración, en donde dice, vengan todos, abren a México, aquí va a haber trabajo, va a haber empleo, va a haber medicina, va a haber esto, y si no lo reciben allá, aquí se quedan en México. Ok, invitó a la gente. Y de repente le dice nuestro vecino de acá, le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Pues no me gusta lo que estás haciendo, así es que o lo arreglas o ahí te van los aranceles, te voy a subir los aranceles, ¿sí? Tuvo que venir de emergencia, ir a postrarse, a ponerse, mandó a todo el mundo y le dijo en ese momento, y te me vas tú, a Ebrar y a la de economía, te me van y me arreglan ese asunto, ¿sí? Independientemente de las llamadas que hubo acá. O sea, a ese nivel tuvo que llegar México de desesperación por la parte económica. Cuando estás solo en el mundo, sí. Por eso esas reuniones son importantes de a nivel mundial, en donde es G20, o sea, se supone que son los países que tienen la mayor capacidad económica. Entonces, si logras entrar a ese espacio, tratas de aprovecharlo. Ahorita en particular, México está muy vulnerable, porque tenemos a este vecino que trae a todo mundo mal. Es cuando requieres tener la buena comunicación con los países fuertes, como pudiera ser China, como pudiera ser Rusia, sí. Yo no creo que sea vulnerable, yo creo que es cauteloso. No son ocurrencias ni social. La verdad es que esta parte yo creo que es cautela. No creo que sea buen comentario, porque es algo muy serio. O sea, participan los mandatarios de los países más ricos del mundo, y en donde se discuten precisamente las políticas internacionales que nos afectan. No somos una isla, somos un país que estamos en un contexto globalizado, y lo que pasa en China nos afecta, lo de Huawei nos está afectando, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta, lo que está pasando con no respetar los contratos. No sé si estén bien o estén mal, pero esa posición, el no respetarlos, va a generar un problema muy grave, ¿sí? Las calificadoras están muy atentas a todos estos temas, y no nada más con México, es con todo el mundo. Ajá. O sea, es un mundo globalizado, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y por eso me preocupa cuando hacemos un énfasis en donde todo el mundo quiere las oportunidades. Por supuesto que tenemos que buscar las oportunidades para todos, pero es un mundo de mucha competencia. Y si no nos preparamos para la competencia, yo no creo que sea muy buena estrategia estar regalando dinero. Si no lo ganas, no lo aprecias. Esta es una regla generalizada, de oro, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Por eso es que nosotros hablamos de la subsidiariedad y hablamos de la solidaridad. O sea, unos conceptos que si bien tiene que ver más bien con la frase aquella, no me des el pescado, enséñame a pescar, ¿sí? Porque le quitas el hambre un día, pero no toda la vida. Es más, quiero pensar que ojalá que no, pero estos programas sociales no van a tener cómo solventarlos. Va a haber un momento en que no va a haber recurso económico, y no me gustaría que llegáramos a seguir endeudando a México. Desgraciadamente esta es una realidad, y es economía, y es macroeconomía, y esta parte creciendo. Yo no lo veo. El anuncio es inclusive de la gente que maneja la parte económica, las expectativas son de devaluación para fin de año. Ojalá que no. No creo. Pero esas son las expectativas. Como no trae soporte, es mucho gasto, poco ingreso. Es una regla de oro. No puedes gastar más de lo que no tienes. Claro. Bueno, pero aquí, y ya para irme al corte y cambiar de tema, sí se está gastando, pero creo que de lo que le están quitando a otras áreas, ¿no? O sea, realmente no están gastando un dinero que no exista, sino más bien de lo que le han todo lo que le han recortado. Entonces todo eso era corrupción. Entiendo que los programas de cáncer, de salud era corrupción. O sea, no checan. Todo era corrupción. O sea, no, tampoco, porque bueno, pues entonces ya vámonos, denle las llaves y el que esté libre de pecado que cierre la puerta, ¿no? No, yo creo que ahí de repente, en nombre de la corrupción, se están tomando decisiones
como leía yo en el caso de que a veces en la distribución de la medicina para el Seguro Social, el ISSSTE y todos esos para el sistema, se cancela a los distribuidores, nada más porque dices, no, ahora lo voy a hacer yo, el IMSS lo va a hacer. Pero tomas la decisión sin saber exactamente a qué te vas a meter, como con el huachicol, que dices, no, pues ahora vamos a hacerlo con carros tanques. Y salía más caro comprarlos, mantenerlos, que tenerlos en el ducto. Es decir, se toma la medida, creo que ahí está el error, de cambiar las cosas en nombre de la corrupción, pero te sale más caro, económicamente es más costoso, y no sé si terminas definitivamente con la corrupción. La corrupción yo creo que hay que terminarla. No conozco quien pueda decir, no, pero a veces a lo mejor tú dices, si en este proceso sé que hay corrupción, pero si la quito de tajo me va a salir más caro o no voy a saber cómo el proceso, ok, ya lo tengo detectado, me voy a esperar poquito, voy a avanzar en esto y luego vengo y ¡paz! Les doy el garrotazo, pero Alfredo. Pero así. Te voy a poner un ejemplo ahorita que hablas del sector salud, así rapidito, ¿no? Porque ya vamos a cerrar este tema. En la administración pasada, el director del Seguro Social regional dijo que ya no iba a hacer los contratos o que ya no iba a hacer administrar el medicamento, le iban a comprar a PISA o PISA, es lo que tenía el Seguro Social en medicamentos, pero esta empresa tenía también los aparatos, entonces ellos vendían el medicamento y les prestaban los aparatos con pues lo que se hacían los estudios, cirugía, demás. Entonces llega y dice, no, ya no voy a hacer contratos contigo, voy a hacer contratos con otra empresa. Sin pensar, o sea, y me imagino en un acto de corrupción, sin pensar en que al retirarles el contrato de los medicamentos, el abasto, se quedó sin equipo. Y o sea, todas las clínicas o muchas de las clínicas se quedaron sin equipo, los pacientes sin hacerles los estudios, mucha gente murió a causa de eso, y eso no sale, eso no dicen. O sea, nada más dicen, es que ahorita hay desabasto, ahorita les quito contratos y va a revisar. Sí, pero eso ya se hacía. Ahorita lo está cristalizando, lo está poniendo a la luz pública, lo que se hacía en gobiernos anteriores y no pasaba nada, no decían, como en esta ocasión y a nivel local. Entonces... Ok, vámonos al corte. De regreso, le decía, Sócrates Bastida quiere platicar de esta situación de los que ya están levantando la mano, porque bueno, a final de cuentas, pues sí, el periodo es muy corto para el próximo proceso electoral. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveras.com.mx. Volvemos.
Vamos de regreso. Sócrates, a ver, ¿cómo está ese? Bueno, este ese tema en tema, particular, bueno, todos hemos tenido la oportunidad de ver en los medios que a raíz de la conclusión del proceso electoral del 2018, bueno, pues prácticamente, perdón, 2019, se abre el otro apartado, ¿no? Rumbo al 2021. Y lo hemos estado viendo, ¿no? De la participación de Leizaola, en particular en Tijuana, y del PVC, que, bueno, recordemos que a principios o a finales del año pasado habían anunciado una alianza, ¿no? Muy interesante, que traía el PVC, lo traía el PES, todavía con la idea de tener registro. Creo que el PRD ya también participaba. Inclusive se mencionó que el PAN pudiera participar en esa alianza. Sin embargo, bueno, no se concretó y terminó exclusivamente con un solo partido, que fue el PRD. Creo que es interesante el planteamiento que hace el teniente coronel. Una es de que sigue en su posición, que bueno, es un activo que si bien no es propiamente de Tijuana, pero está muy arraigado ya en Tijuana y la gente lo acepta. Inclusive, si analizamos los números muy interesantes de Leizaola como partido, él crece, porque él tuvo alrededor de 89,000 votos en el 17, ¿no? El 16. Y es el que sí sube alrededor de 40,000 votos en esta ocasión, logra 130 y tantos mil votos. O sea, es interesante que sí logra un incremento. No le alcanzó, por eso es que habla de la alianza precisamente, ¿no? Porque con un solo partido no le dio. En el caso muy particular, Morena iba con Transformers, nos quedamos con Transformers. Transformemos. Sí, Transformemos, el propio Morena, el Verde PT. Ecologista y el PT. Eran 4 partidos. ¿Sí? Entonces, de una manera u otra, él le dio, entre la suma de todos, le dio lo suficiente para poder ganar al caso Leizaola. Creo que fueron menos de 4,000 votos, es la diferencia entre ellos dos. Si no así el PAN, que el PAN sí se rezagó a un tercer lugar, ¿sí? Pero es interesante esta parte en donde originalmente el PVC le dice, o se sale, ¿no?, de la alianza que venían consolidando Leizaola, y con bastante tiempo le dice siempre: no voy contigo, ¿sí? Cuando habían hecho varias ruedas de prensa, ¿qué pasó? Tengo entendido, pues, normalmente queda en entredicho que si había demasiadas pretensiones por parte de Leizaola, que si la soberbia, que si lo que tú quieras. Pero aquí la parte interesante, porque traía el tema, es cómo la política en general, ya no nomás local o de Baja California o de México, cómo hemos ido incursionando, cómo han ido incursionando los partidos políticos ante la falta de otros modelos, como serían las primeras o segundas vueltas, ¿sí?, que valdría la pena incursionar, porque ¿qué es lo que está pasando con las alianzas? No las rechazo, pero siento que se despersonaliza la idea de un partido político, porque encontramos partidos que se alían y que en teoría son disímbolos, ¿sí?, que son pensamientos diferentes. Sin embargo, bajo un esquema muy particular, unos por conservar el registro exclusivamente, ¿sí?, proponen alianzas o se suman a alianzas, no porque tengan inclusive ninguna posibilidad de influir en la ruta que va a marcar el que encabeza la alianza. En el sentido de decir cuál es el tema que vas a manejar, ¿sí? Veíamos el caso y se le criticó mucho a Morena, cómo era posible que se aliara con un PES, ¿sí? Morena que históricamente o se entendía como un partido de izquierda. Los partidos de izquierda normalmente se manejaban muy hacia el laicismo, fuera de conceptos religiosos. Y PES específicamente, pues su esencia es esa. Entonces no se entendía cómo podía convivir dos partidos o dos ideas en ese sentido. Pues este dilema lo tienen otros partidos políticos también, en particular el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional es más conservador en algunos temas,
a ojos de algunas personas con respecto a los matrimonios de gente del mismo sexo, en el tema educativo, o sea, con respecto al tema de la muerte, del aborto, ¿sí? El derecho a la vida, o sea, son conceptos muy, muy arraigados en el pensamiento PAN y que a veces difiere mucho con una alianza con el PRD, ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿cómo salvas esta situación para evitar, si tú quieres, que se dé una contaminación de partidos? Porque, insisto, muchos se alían exclusivamente con la finalidad de conservar el registro, nada más, para lograr... Pero luego no funciona. Pero en no el caso de la alianza reciente, Transformemos y el Verde Ecologista no lograron el 3%, ¿verdad? Bueno, aquí pasó lo siguiente, lo que pasa es que se ha venido transformando la ley. Anteriormente, los acuerdos de alianza, de entrada se firmaba un convenio de alianza, en el cual se asignaban porcentajes. Uno recibía, la alianza recibía, pero casi el que encabezaba la alianza recibía el grueso. Y de ahí, porcentualmente, se repartían la cantidad de votos que tenían. Eso les propiciaba o les ayudaba para mantener el registro. Posteriormente la ley ya tiene 6 años que ya se modificó y que ha inclusive causado muchos problemas al momento de contar los votos en las casillas precisamente y se generan muchos problemas. Inclusive que se han impugnado y anulado casillas en ese sentido. Sucedió entonces que la autoridad electoral, atendiendo lo dicho de muchos partidos, se puso en la mesa y de que había que modificar y darle cada quien su peso específico. Y ahora se genera de que si tú, aun cuando vayas aliado, pero si la gente vota por la alianza, es diferente a que si votan por Morena o votan por el Verde o por Transformers, ¿sí? O sea, se le aplica a cada quien su voto directo. Entonces eso ya no está, lo desvincula a la posibilidad de una alianza porcentual. Entonces por eso es que ahora ya esta idea se está rompiendo mucho, ¿no? Efectivamente, el PVC se fue solo, que bueno, logró librar el umbral del 3%, no así efectivamente en el caso Partido Verde, y Transformemos. Bueno, pero insisto, yo creo que en nuestra vida política en México debemos de seguir avanzando. O sea, no ha sido un proceso de 1 año, 2 años, es de muchos años. O sea, vivimos etapas en donde había un solo partido dominante y que hacía y deshacía. O sea, afortunadamente se fueron dando al tiempo las posibilidades de que la sociedad fuera madurando en ese sentido y exigiendo que se respetara su voluntad reflejada en un voto. Pero eso no es un hecho que concluye, lo estamos viviendo actualmente, ejemplo España, que avanzó mucho en su proceso electoral, pero de repente llegó un momento en donde no terminan por definir un presidente, porque en todos los partidos políticos hay un proceso parlamentario monárquico. Sí, tiene un proceso muy, muy particular en donde tiene que traer la validación y los apoyos de los diferentes partidos al margen que haya ganado en las urnas, ¿sí? No le permite acceder a un gobierno determinado. Entonces se van formando situaciones muy particulares. Yo creo que en México, en particular, el tema de las alianzas sigue existiendo, pero creo que también es válido que la gente sepa distinguir quién es quién, cómo son o cuál es la diferencia entre cada partido político. Desgraciadamente se han despersonalizado. Si tú le preguntas a un común de la gente cuál es la diferencia entre el PRI, PAN, PRD, Morena y todo, pues la verdad no sabe distinguir la gente. O sea, yo creo que la gente está son muy corruptos. politizada ahorita. No, la mayoría. No, yo creo que ya la Bueno, gente, ahorita es la casa moda. que llegas está la moda. muy politizada la gente. Es la moda, Entonces, pero está lo que yo digo muy al es pendiente en la de eso. parte Eso sí lo sabe. filosófica, doctrinaria, ideológica. Esa es la parte que estoy mencionando. Ahorita es la moda, ¿sí? Es diferente y esto de manera natural va a ajustarse en su tiempo, ¿sí? De manera natural.
todos los partidos. Lo mismo le pasó a La Fox, moda es le pasó a educación, todo la el mundo. moda es Me refiero, integrarse al es el que está gobernando y político. es la moda que acaba de llegar. Tiene, insisto, es el tiempo que le va a durar. Digo, dura entre 2-3 años. Por eso está trabajándose todos esos programas sociales para fortalecer el entramado político, ¿sí? Con miras al 2021. ¿Sí? Esto es de política elemental. Así lo han manejado, así se vienen todos los programas sociales para fortalecer un entramado electoral. No te quedes Esto con las es ganas. esto es elemental. Lo he escuchado mucho, pues, y de hecho en los candidatos de Acción Nacional, la moda, no votes por la moda. O sea, no es la moda, es lo que pasa. Por eso tienden a desaparecer, por eso tienen los porcentajes tan bajos, por eso Acción Nacional sacó el 10% o menos, por eso el Revolucionario Institucional también sacó un porcentaje bajísimo, porque no entienden que las personas ya están preparadas, que las personas ya están preocupadas por lo social, por lo político, que ya la gente, donde quiera que llegan, en los hogares que gustes, de cualquier situación económica, social, está muy politizada. O sea, la gente ya exige, ya pide, ya está viendo la manera de no quedarse atrás. Entonces, estos partidos, al no subirse al ritmo de lo que está pasando, de las necesidades de la población, dicen, ellos están estancados y esto es porque está de moda, ahorita es el furor. No, la gente ya está preparada, y eso, lo cual me da muchísimo gusto, porque las personas en las comunidades, en los centros comunitarios, en las casas, en la calle, le preguntas, sí saben. ¿Cuál es esto de la alianza y que mencionas a Morena, Transformemos, el PT, el Verde? Bueno, Morena es un partido incluyente, donde se habla de políticas públicas, de diversidad, de inclusión, de aceptación, de respeto. Entonces, si bien no tiene cada partido, a estos que mencionas, una línea o dices que difieren de la línea de izquierda con lo conservador, con lo religioso, bueno, aquí te habla de la apertura que hay. O sea, bueno, es una manera de justificar. Mira, en esta parte que hablas de la participación, es que para que quede muy claro, si hubiera un buen crecimiento de maduración en cuanto a la participación de la gente, el dato contundente es que no votó ni el 30% de la población. El 39%. No, fue el 29% de la población votó. O sea, no habla de madurez eso, ¿eh? Cuando el 29% decide sobre un 70%, pues deja mucho que desear. Esta parte creo que no coincide el planteamiento que haces de pueblo maduro. Yo creo que desgraciadamente estamos en una cuesta de cómo compras el voto. Ese es el mayor riesgo que tenemos, el comprar la voluntad de la gente. Si votó menos del 30% en la pasada elección, eso es lo que tenemos que preocupar. La gente no participó porque no cree en los partidos, ni siquiera en Morena, porque si hubiera votado arriba del 30%, estamos hablando que hubiera sido la esperanza de México en ese sentido, pero la gente ya no creyó, y vaya que ¿cuántos meses apenas tiene gobernando? O sea, yo creo que debemos ser muy realistas en este tema, en la forma de analizar las situaciones. La particularidad, Baja California, menos del 30% votó porque no cree en sus partidos, ni siquiera en Morena. Es una ola que ojalá que sea para bien, yo insisto, porque aquí vivimos todos, pero las expectativas son muy malas. Bien, ya me voy a mi corte. Ya regresamos a un pedacito del programa para no dejar fuera lo que le decía en un principio, el tema de la Policía Federal, que de alguna manera se levanta, se insurrecta, y bueno, tenemos que estar muy pendientes porque no es cualquier cosa. El hecho de que ocurra en un cuerpo policíaco cuando apenas se está echando a andar la estrategia de seguridad del gobierno, pues nos tiene que llamar la atención. Estamos en Adicción Política en tveras.com.mx. Volvemos.
Bien, entramos a la recta final de esta emisión y pues le comentaba, hoy la Policía Federal se manifestó en diversas ciudades, municipios, puntos de México, tomaron el centro de mando a nivel nacional que está en Iztapalapa y bueno, lo que están pidiendo es un trato igualitario, por ahí en días pasados trascendieron algunos videos de uniformes que eran triple X y que no les quedaban y que un funcionario de seguridad les dijo policías fifís y bueno, creo que han sentido como que por ser un cuerpo creado en el sexenio anterior, en sexenios anteriores, se sienten así como minimizados, de alguna manera menospreciados. Y eso ha servido también para que ellos, bueno, pues creo yo, ahí en su pliego petitorio se excedan un poco en las demandas. Y no sé si usted coincida conmigo, se lo quiero presentar, lo quiero leer también aquí a mis panelistas para que me den su opinión, porque a mí me parece, insisto, un poco exagerado. No creo que esté mal el pedir, pero bueno, a lo mejor también está cómo lo pides, ¿no? Mire, ahí le va, pongan atención, dice: respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal, bien. Respeto a la antigüedad laboral, bien. Respeto a las prestaciones laborales, bien, aunque ahí habría que revisar cuando se hace una fusión de cuerpos, de empresas, de compañías, a lo mejor algo cambia y bueno, habría que ver. Dice: devolución de la operatividad de 9,800 pesos cada 25 días laborados, supongo que es un bono de trabajo. Yo ahí no tendría elementos para decir que siga o no. Rechazo a la evaluación por parte de personal militar porque desconocen la función policial. No seremos evaluados y pasaremos en automático a la Guardia Nacional y el mando saldrá de las filas de la Policía Federal sin parentesco con la escala de mandos. Ahí me acordé de los profes, eso de que pues no me evalúes. ¿Por qué no? Digo, una cosa es que les hagan el feo porque son de otros sexenios, pero otra decir que yo ya soy Policía Federal, no me evalúes. No, nada de acuerdo en ese. Rechazo a ser trasladados administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si me argumentaran cuál es el beneficio o el perjuicio, pues a lo mejor lo entendería. Rechazo a vivir en cuarteles militares. No, pues ya están muy fifís, ¿eh?
Exigen sueldo quincenal mínimo de 15,000 pesos libre de impuesto a partir de la segunda quincena de julio de 2019. Pues, yo creo que eso se tiene que revisar y argumentar de ambas partes, ¿no? Exigen la desaparición del sueldo base de 2,300 pesos. Exigen la desaparición de la prueba del polígrafo. De nuevo, no, ¿por qué? Y más si son gente relacionada a la seguridad, ya sabemos que la tentación está ahí muy cerquita. Exigen respeto a los horarios establecidos en la Ley Federal del Trabajo. No sé, los policías normalmente, igual los periodistas no tenemos un horario de 8 horas, 6 horas, semana inglesa, y eso no existe. Un policía creo que, mientras no se le exija lo humanamente, creo que el ejercicio de la policía es diferente y los horarios por tal. Exigen la renuncia de los mandos medios, desde comandantes hasta los directores que estén relacionados con actos de corrupción y con el crimen organizado. Ese punto está muy bueno. Creo que deberían de buscar la manera de argumentar y dar nombres y dárselos a la autoridad hoy, a la Guardia Nacional, y que hicieran una limpia, pero con argumentos, ¿no? Instalación de una oficina de derechos humanos para los policías en el centro de mando. Sí, pues a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor también ellos tienen derechos humanos. La Policía Federal quiere conformar un sindicato. ¿Los policías están sindicalizados? Una buena pregunta. Siempre ha sido un tema. Entrega de uniformes 2 veces por año. Bueno, a ver, Sócrates. Bueno, no, Priscila, porque en el otro segmento habló mucho Sócrates. Ahorita el que cierre. Okay. ¿Tú cómo ves este conflicto? Y insisto, preocupa porque en el fondo de las cosas no se ha hecho gran cosa en materia de seguridad durante estos 7 meses. Necesitaban del concurso de la Guardia Nacional, ya la echaron a volar. Ajá. Y entonces el que tengan estos problemas pues nos debe preocupar bastante, porque así como van a empezar a trabajar. Yo creo que la voluntad o el ¿cómo decir? La vocación de servicio. La Policía Federal, los que pertenecen a ella, tienen una vocación de servicio. Y como tú lo mencionas, no es de horario, no es termina mi horario laboral y ya no soy policía. Ya mi servicio terminó, ya no sigue, o sea, ya me voy a mi casa y soy un civil, y si me hablan no porque terminó, no. Yo creo que la vocación de servicio es permanente, y aquí va para todas las instituciones, para todos los trabajadores, burócratas, para todos los que tienen esa voluntad política, que permanentemente tienen que traer el chaleco puesto, o sea, permanentemente tienen, si van a servir y si van a participar en tareas de seguridad, de atención a la población, pues yo creo que eso es permanente, no hay un me lo quito. Una de las cosas que estaba escuchando en la mañana es que decían que no tanto no querían la evaluación, sino que muchas personas de la policía están preparadas, tienen una carrera técnica, universitaria, que pueden ser trasladados al administrativo, pueden pertenecer a diferentes áreas, no totalmente operativo. Eso es una de las cosas. Pero necesitamos más operativos que administrativos, ¿eh? Exactamente. Entonces, o sea, ahí está el contraste de, no, es que yo no quiero andar en la calle, no me quiero poner el traje militar. Bueno, es que cuando tú trabajas al servicio del Estado, cuando tú estás para salvaguardar a la ciudadanía, tú te vas a poner lo que se requiere en ese momento. Y ahorita, como dices, si hay no un avance o un atraso, un estancamiento a nivel seguridad, que es lo que todos queremos, estar seguros, pues te vas a poner el uniforme que se requiera para avanzar en este tema.
Entonces, yo creo que sí, se quedaron muy en su estatus de policía municipal, policía del estado, policía federal, policía de la procuraduría. Entonces, como que se dividieron y se quedaron muy marcados en los rangos, en los sueldos, en todo. Y vamos avanzando. Si ahorita lo que estamos viviendo en el país, la cuarta transformación o la transformación que queremos, pues te tienes que subir a este barco. Y ahí va. Está bien, yo creo que en lo que es el incremento salarial, las prestaciones, ¿por qué? Porque todos tienen familia, las familias dependen de su trabajo. Entonces, bueno, quieren tener un seguro de vida que les cubra realmente para la educación si tienen hijos. Entonces, esos puntos sí se tienen que revisar. Estaban pidiendo audiencia con Alfonso Durazo y yo creo que sí se tienen que revisar ese tipo de situaciones que el común necesita, ¿no? La seguridad en salud, en si voy a prestar un servicio, si voy a estar armado, si voy a estar combatiendo, si voy a arriesgar mi vida, pues que mi familia quede protegida. O sea, ese tipo... Con eso no está peleado nadie, ¿no? Exacto. Sócrates. Bueno, en términos generales, aquí el apartado de la seguridad, que es privativa del Estado, no se puede hacer a un lado. Esa es su principal obligación, darnos tranquilidad, seguridad a todos. Aquí inclusive lo reconoció el mismo Andrés Manuel. Quedan a deber, o sea, no han avanzado lo suficiente desde la generación de la Guardia Nacional, que también tiene algo mucho que ver con el entrar a la militarización del país, porque a fin de cuentas es militar, ¿sí? Cuando mucho creo que el Senado sacó que fuera mando civil, sin embargo dijo Andrés Manuel, pero voy a poner un general. Digo, nadie está peleado con que estén dos, ¿no? Me refiero, son conceptualizaciones, ¿sí? Nada más, esa parte. Al margen de eso, hay una urgencia, de verdad es que estamos llevando a niveles como si estuviéramos en guerra. O sea, es un México muy violento. Súmale a la intranquilidad porque no se respetan acuerdos para inversión. Y la inseguridad también es un tema gravísimo para la inversión. Y qué no decir para todos nosotros que aquí vivimos. O sea, a nadie nos agrada saber que el domingo o ayer amanecen 12 muertos, ¿sí? Y que a las 6 de la mañana entran a un casino y balacean una persona adentro, y que hay uno quemado y otro cercenado. O sea, la verdad que es terrible esta parte. Aquí lo que estamos viendo, desgraciadamente, al margen de que puedan tener derecho o no, porque eran trabajadores, mal o bien, yo no sé, pero alguien tuvo que haber hecho una evaluación. Ese es el problema, pues, de que no se hizo una evaluación seria. De repente como que tienes ahí 10,000 elementos, y ¿qué hago con ellos? Pues pídele la renuncia, que eso es lo que motivó esto, que renuncien y que se vayan, y que vayan a donde puedan. Entonces, normalmente son 10,000 personas, o no sé cuántas más sean, y que dicen, oye, espérame, pues si yo aquí estaba, mi derecho a mi trabajo, ¿sí? Si me dices que ya no me quieres, pues liquídame y ya, ¿sí? Pero no me digas, firma la renuncia y vete, ¿no? O sea, son de esos detalles que le suma al problema que ya traen del tema general de inseguridad, a que no hay una ruta bien fija de qué es lo que se va a hacer. Son muchos frentes abiertos, desde una Guardia Nacional que terminó cuidando el ingreso de migrantes, o sea, desgraciadamente, y eso no fue porque haya sido creado para eso, pero como Trump les dijo, o me arreglas ese problema, pues ahora resulta que están cuidando la entrada de migrantes a México. Mal, porque no atiende al tema que debería de ser, que es la inseguridad, que está creciendo desgraciadamente. Yo creo que atendiendo al tema de seguridad, es por eso que desplegó la Guardia Nacional, no porque Trump lo dijo. No, yo estoy diciendo para lo que lo pusieron a hacer ahorita de momento. Me refiero a que una política te lleva a otra, o sea, en ese afán de hacer cosas, de repente te gana el deseo de hacer cosas que están fuera de tu alcance, y abriste posibilidad y te generaste otro problema, ¿sí? Cuando ya tienes el problema de la inseguridad, ¿sí? Y ahorita, en este momento, no terminas de armar una Guardia Nacional, ¿sí?
para atender el tema de la inseguridad. Y luego todavía los congresos tienen que haber una definición. ¿Qué va a hacer con los cuerpos policíacos municipales, los cuerpos policíacos estatales, las competencias en los tipos de delito que se están desarrollando? O sea, falta más trabajo, urge el trabajo. Por eso es que este es un tema, pues salió hoy, Claro. pero sí se tiene que atender de una manera más integral, no como algo de desecho. Porque esa gente, si no los atiendes ahorita, ya lo decía una senadora, pues al rato van a estar con los malos del cártel de los Zetas, ¿no? Claro, ¿no? Se les tiene que dar seguimiento a quienes no estén. Y sobre todo, creo que ya para finalizar, tocaste un tema sensible que habrá que explorarlo más. Los especialistas con los que yo concuerdo dicen que la Guardia Nacional, no debemos olvidar, prácticamente va a funcionar como la conocemos el sexenio del López Obrador, porque después se haría todavía más civil. Entonces, dicen ellos que lo importante, esta es una oportunidad para fortalecer a los cuerpos policíacos municipales y estatales, porque el día que se vaya la Guardia Nacional, si no cambió nada en los municipios ni en los estados, otra vez vamos a estar como ahorita, en la pregunta de ¿y quién para esta sensación, a veces sensación y otras realmente oleadas de delincuencia, ¿no? Pero bueno, Priscila, muchas gracias por tu presencia. Gracias por invitarme, Alfredo. Aquí nos vemos en 15 días. Así es. Sócrates. Qué gusto. Hombre, fue un placer estar con ustedes y compartir ideas. Claro, muchas gracias. Sobre todo a usted también, que le digo que esto lo hacemos con la intención de que usted escuche voces diferentes, que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero que a final de cuentas le ayuden a usted a formarse un criterio, el que usted mejor considere, pero que tenga más elementos, que escuche varias posibilidades. En controles técnicos, Rafa Aguirre, un servidor, Alfredo Ortiz. Le decimos que pase una buena tarde.